Hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo día del segundo encuentro internacional de cátedras extraordinarias. Estamos muy contentos de estar hoy en el auditorio del Anglo Arts. Gracias, Anglo Arts, por permitirnos estar aquí y por compartir con nosotros este segundo encuentro internacional de cátedras. Hoy tenemos una mañana intensa, por decirlo menos, porque vamos a tratar temas que son de interés para todos, de interés, yo diría, nacional, regional, global. Son las mesas que han preparado las cátedras extraordinarias Nelson Mandela en Derechos Humanos, Inés Amor en Gestión Cultural y la cátedra Octavio Paz, con temas como desplazamientos y migraciones forzadas. Para ello vamos a tener como conductor a el coordinador de la cátedra extraordinaria Nelson Mandela, el maestro Bruno Velázquez. Bruno es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM con un diplomado en Seguridad Nacional, Frontera y Migración por el ITAM. Actualmente es doctorante en filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras en el área de metafísica y ontología, donde investiga el problema moral del mejoramiento humano. Como dije anteriormente, es el coordinador de la cátedra Nelson Mandela en Derechos Humanos. Y te cedo la palabra, Bruno. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, querida Gaby. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Estamos sí, muy contentos de poder dar inicio a este foro Cultura y Migración, que es un esfuerzo conjunto de las tres cátedras que la doctora Gaby ya mencionó, y también del Centro Cultural Universidad Tlatelolco, con Jacobo Dayan, que hoy no nos puede acompañar, pero que además ha sido alguien que ha impulsado esta organización fuertemente. Y bueno, el día de hoy comenzaremos esta mesa hablando sobre un tema que a mí me resulta muy importante e incluso doloroso, un problema estructural, pero que no deja por ello de ser coyuntural. Es algo que nos está afectando a todos los pueblos, a todas las personas, a todas las naciones. Y para ello tenemos a dos personas de primerísimo nivel, con quienes además yo me siento pues, muy honrado de poder compartir este foro, sobre todo porque nos podrán dar una perspectiva mucho más concreta de este tema que quizá a veces se nos escapa, ¿no? Que se nos está escapando y que el día de hoy, por ejemplo, si no lo pensamos bien, pues puede ser una crisis que explote y no sabemos, es insospechado los efectos que pueda tener. Hoy mismo el Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar, bueno, en los periódicos sale hoy, ¿no?, que lo peor está por venir. Entonces, esto en términos económicos y por supuesto esto tiene una implicación en el fenómeno migratorio. Entonces voy a permitirme leer las semblanzas de quienes hoy nos acompañan para luego ya ceder la palabra, ¿no? Entonces quisiera primero presentarles a Marcela Villalobos Andrade, presidenta de Amnistía Internacional México. Es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo, licenciada en Derecho por la Universidad de León y, bueno, activista y defensora de derechos humanos de tiempo atrás, ¿no?, de larga data. Y pues estamos encantados de tenerte. Marcela, yo no te conocía, pero realmente me entusiasma poder conversar contigo el día de hoy. Y por el otro lado tenemos a Michael Chamberlain, que también es un activista y defensor de derechos humanos de toda la vida. Perdón, que es que como tengo dos micrófonos, ¿no se vicia? ¿Sí, no? Ah, ok. Perdón. Michael es presidente de la consultora Solidaria, lleva 30 años de trayectoria como defensor de los derechos humanos, es consultor fuiste consultor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también es maestro por la Flaxo en Derechos Humanos y Democracia. Tienes una semblanza muy amplia, Michael, no sé qué otra cosa quisieras que señalar, con eso es más que suficiente. Y bueno, ya se dará a conocer él con su perspectiva. Hemos acordado que sea Michael quien comience el día de hoy. Nos hará una presentación breve, luego Marcela, y luego veremos un video también como para con esto empezar a tener elementos y poder aquí generar un diálogo, una conversación que resulte interesante para todas y todos nosotros. Entonces, Michael, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Quizá nada más agregar que, entre otras cosas, este es un tema que
me ha tocado atender desde hace mucho tiempo y ciertamente es un fenómeno que pasa desapercibido fundamentalmente porque no es un fenómeno que se reconozca formalmente, por lo menos en México, ¿no? El desplazamiento forzado es una violación a derechos humanos, digamos en la definición que Naciones Unidas ha establecido, es una violación a derechos humanos que ocurre cuando la gente se ve obligada a salir o a huir de su lugar habitual de residencia por diferentes razones. Esto puede ser por un conflicto armado, puede ser por la construcción de obras hidráulicas o obras públicas, o puede ser por razones incluso de desastres naturales, ¿no? A ver, ahí está mejor. El desplazamiento forzado muchas veces se confunde con la migración, pero muchas migraciones esconden a su vez una situación de desplazamiento forzado, si no es que de refugio, cuando esto atraviesa fronteras. El desplazamiento forzado se reconoce a diferencia del refugio porque no cruza fronteras, es una situación adentro de un mismo Estado nacional. En México tenemos muchos años pues viviendo la situación de manera recurrente del desplazamiento forzado. Los casos más emblemáticos es, por ejemplo, cuando se construyeron las presas en el sureste del país. Fueron los primeros desplazamientos de población en nombre del bien común, por expropiaciones, sin indemnizaciones, perdieron mucha gente sus tierras y sobre todo sus tradiciones. En muchos casos fueron poblaciones indígenas. Pero a pesar de que ya en los 90s empezó a reconocerse el desplazamiento forzado como una violación autónoma de derechos humanos, seguimos en México desplazando personas por diferentes motivos, ¿no? No voy a tocar el tema de los desastres naturales, porque pues, eso es algo que sí se puede prevenir, pero digamos, voy a tratar de hablar más bien de lo que yo llamo las calamidades, es decir, los desastres que sí se pueden detener y no ocurren. En el caso de Chiapas, por ejemplo, en los años 90, pudimos documentar cómo el desplazamiento forzado fue la columna vertebral de la estrategia de guerra en contra del levantamiento zapatista y de las comunidades indígenas que no estaban a favor de manera explícita del ejército y de la campaña del ejército y del mismo gobierno federal. Se les veía entonces como enemigos. Y en este contexto ocurrían muchos desplazamientos a lo largo primero en la región norte de Chiapas, en la región Chol, luego esto se pasó a la región de Ocosingo, en la región Celtal, y finalmente en el 97, ustedes recordarán la masacre de Acteal. La masacre de Acteal, el 22 de diciembre del 97, ocurrió después de una serie de desplazamientos forzados de comunidades indígenas de los Altos y que culminó con esta masacre a un poblado, a un campamento de personas desplazadas de manera interna. En aquellos años vino el relator de desplazamiento forzado a México, hizo una serie de recomendaciones, entre ellas que se reconociera el fenómeno del desplazamiento, y eso es algo que todavía no se hace a la fecha, ¿no? Esto no terminó ahí, los desplazamientos han continuado, no solamente en Chiapas, sigue habiendo construcción de presas, de grandes obras. El último que yo recuerde, a lo mejor Marcela se acuerda de otro, pero el último desplazamiento forzado fue en la presa Pilares, en Los Álamos, Sonora, en el sur de Sonora, con la población guarijía, que justo sin consulta, teniendo un amparo en la mano, de cualquier manera fueron desplazados, inundadas sus tierras e inaugurada la obra por el presidente López Obrador. Hay además otro contexto de desplazamiento, porque estos son desplazamientos que pueden de alguna manera ser más evidentes, lo voy a decir así, porque son en grupo, ¿no?
Pero también hay desplazamientos forzados que se dan de manera, por goteo, digamos, ¿no? Y esto ha sido desde el conflicto, digamos, o desde la declaración de la guerra contra el narcotráfico por Felipe Calderón, inició un proceso, bueno, de violencia generalizada, y de eso quiero hablar un poco más adelante, pero también de un desplazamiento en la población que es prácticamente invisible, ¿no? Las familias se van de sus localidades, dejan sus posesiones, dejan su vida y tratan de establecerse en algún otro lugar. Algunas de ellas logran ir a los Estados Unidos, sobre todo en el norte del país, pero otras deciden trasladarse a otras partes. Y esta población es como digo, prácticamente invisible, aunque estamos rebasando cifras de 6 dígitos, ¿no? A la fecha, para dejarle la palabra a Marcela, a la fecha estamos todavía esperando que haya una legislación que nos permita saber exactamente, bueno, que nos permita tener un registro y por tanto saber cuál es el fenómeno real del desplazamiento forzado. 1, para prevenirlo; 2, para sancionarlo cuando es provocado de manera deliberada; y 3, para atenderlo de manera adecuada a las víctimas de esto, ¿no? Empezaría con eso. Gracias, Michael. Te escuchamos, Marcela. Gracias. Bueno, gracias por la invitación también. La verdad es que es un gusto y un honor estar compartiendo con todas y todos ustedes. Y bueno, yo un poco también quiero hablar específicamente sobre los datos. Ya nos contaba Michael que existen diferentes causas por las cuales las personas se ven obligadas a desplazarse o como la palabra lo dice, pues es forzado su movimiento, su desplazamiento. Y en el mundo, yo creo que vamos a recordar el 2020 como el año de la pandemia, ¿no? Y a pesar de que fue el año de la pandemia y que nos pedían quedarnos en casa, hubo 80 millones de personas en el mundo que tuvieron que desplazarse. De estas, la mitad fue desplazamiento interno, es decir, en el propio país, y también de estos 80 millones, sí, desde Amnistía Internacional hemos documentado mucho lo que tiene que ver con cambio climático o crisis climática, porque de estos 80, 20 millones han sido por crisis climática y que sí es un tema que, si bien, como decía Michael, se puede prevenir, es un tema que urge revisar, atender, sobre todo posicionar, porque la crisis climática ya por los desastres naturales, por las lluvias, por las sequías, por varias situaciones que se ven, que afectan además a las personas más vulnerables en situación de pobreza en diferentes países, ¿no? Pues no hay que quitar, digamos, el dedo del renglón, ¿no? Pero yo igual me voy a enfocar en las otras causas que tienen que ver con los desplazamientos forzados, que tiene que ver por un lado con las violencias estructurales, con el tema de violaciones de derechos humanos y con los conflictos políticos, económicos, sociales, territoriales. En México es muy difícil realmente conocer qué pasa porque no hay datos oficiales. Como ya lo comentaban, la verdad es desgarrador saber que, bueno, si bien las personas en movimiento suelen ser víctimas o suelen ser invisibles, números invisibles, pues también es las víctimas de desplazamiento interno forzado. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha hecho, la verdad, un gran trabajo en documentar el desplazamiento interno forzado en México. Tienen varios informes que de verdad les invito a revisarlos, son muy interesantes. Y justamente documentaba pues varios casos de por qué las personas se desplazan, ¿no? Sobre todo en estados de nuestro país en donde más les ha afectado, por ejemplo, la violencia. La COMI señala que bueno, en el histórico de 2006 aproximadamente, que inicia la guerra contra el narcotráfico, al 2021 hay más de 326,000 personas desplazadas internas, y esto lo cuentan a partir de una metodología más bien de revisión hemerográfica más que información oficial, ¿no? Entonces, estas más de 300,000 personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares, pues evidentemente también tienen consecuencias diferenciadas dependiendo de las personas, de dónde huyen las personas incluso, ¿no?
Ya lo decían, bueno, dependiendo del lugar hay contextos específicos que tienen que ver con las violencias. Por ejemplo, en un albergue en Sonora se hablaba que el 80% de las personas que llegan ahí al albergue son provenientes de Guerrero y Michoacán. Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, en Guerrero y Michoacán que obliga a las personas a abandonar sus hogares? Solo, igual como otro de los datos, la COMI menciona en sus estadísticas eventos, digamos, eventos en los cuales grupos de personas se ven obligadas a abandonar el espacio, ¿no? Y solo en 2021 la cifra se triplicó. O sea, estamos hablando ya de miles de personas que han abandonado sus estados, sus hogares, ¿no? Más de 28,000 personas en 2021, y que tiene que ver, con esta violencia, con esta estrategia absurda de militarización de la seguridad pública. Esta estrategia lo que trajo, porque no fue un reforzamiento tampoco del sistema judicial, ¿no? Ni la impunidad bajó. O sea, estamos en un país de 95% de impunidad y aún así vemos cómo la violencia sigue afectando de muchas maneras y obviamente esta es una de ellas, ¿no? En Guerrero y Michoacán lo que dicen las familias es que se ven obligadas a desplazarse porque los jóvenes, las personas, las juventudes, las adolescencias son víctimas de reclutamiento forzado cuando se trata de hombres jóvenes. Y cuando son mujeres puede haber un involucramiento o rapto por parte de grupos del crimen organizado en determinadas comunidades. Entonces, con el miedo incluso de que sus hijas, sus hijos se vean obligadas o sean víctimas de estas situaciones, pues se ven obligadas a abandonar. Y esta es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? En Chiapas existen conflictos, bueno, más allá de los paramilitares, también tiene que ver con pues los grupos o personas que se autoadscriben indígenas o pueblos originarios que evidentemente tienen otra relación, por ejemplo, temas territoriales, ¿no? El crimen organizado las ha obligado a desplazarse para ocupar sus territorios con el fin de trasiego de mercancías ilícitas, siembra de estupefacientes, entre otras cosas. Entonces, en este panorama, si vemos los diferentes estados, pues muchas de las personas se van al norte del país para solicitar asilo en Estados Unidos. Eso es muy común y aún así sabemos que pueden pasar años viviendo en la frontera esperando una respuesta por parte de estas solicitudes de asilo. Pero bueno, quiero como explicar un poco más, sobre todo cómo afecta de manera diferenciada a diferentes grupos poblacionales. O sea, hablamos de familias, pero ¿quiénes integran las familias, no? O sea, son infancias, son adolescencias, son personas adultas mayores, son mujeres, es decir, vienen atravesando contextos de violencia que además todas las intersecciones les atraviesan pues de una manera diferenciada que hay que revisar, ¿no? Que hay que revisar por cómo, digo, sabemos que en este país las víctimas, la mayor cantidad de víctimas son hombres jóvenes, pero también las mujeres jóvenes, por el hecho de ser mujeres, pues se ven atravesadas por otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, en este contexto, además de las familias, las personas indígenas pues también tienen un componente de intersección ahí que es importante revisar porque pues sabemos que históricamente estas opresiones estructurales o esta discriminación estructural también hace que estos movimientos pues no puedan ser pues incluso seguros o se ven en otro tipo de riesgos, ¿no? Otra de las causas, pues ya lo comentaba, ¿no?, que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos y sobre todo las violaciones graves de derechos humanos, que son desapariciones forzadas, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales. Y esto pues también, digo, desafortunadamente acabamos de ver como la cantidad de masacres en el país, que aunque el presidente diga que ya no hay, claro que hay, todo el tiempo hay masacres en nuestro país. Y eso también es importante visibilizarlo, porque al final las víctimas indirectas de estas violencias
causadas o que siguen perpetuándose por esta estrategia de guerra o por esta estrategia de combate al crimen organizado, pues lo único que ha solucionado es que, no ha solucionado nada, al contrario, ¿no? Ha aumentado estas violencias en particular. Y otro grupo específico, además de las personas indígenas, tiene que ver con niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque las niñas, niños y adolescentes muchas veces desde sus casas, para evitar justamente el reclutamiento forzado, pues las consecuencias, digamos, son muy desafortunadas e incluso irreparables, porque no es solo el abandonar sus hogares o por pandemia y por violencias, dejar de estudiar. Lo veíamos ahora en Guerrero, ¿no? Con la masacre que hubo de 20 personas asesinadas, pues que tiene que ver con cómo las juventudes son obligadas también incluso a cruzar la frontera con coyotes, y que eso también puede afectarles de manera diferenciada, y además pues esta pérdida de derechos como el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, etc. Y por último, bueno, probablemente lo podemos abordar más tarde, pero comentar pues qué falta, ¿no? O sea, qué falta por parte del Estado, porque no solo no hay datos oficiales, sino que la legislación es muy escueta. O sea, no existe, digamos, una legislación que pueda recuperar todo esto. O sea, apenas en 2019 hubo un reconocimiento del Estado de este problema, ¿no? Entonces, creo que ahí me quedaría y podemos seguir como con qué podemos hacer más adelante para las propuestas, digamos, desde sociedad civil. Gracias. Sí, pues que escuchándoles, yo ya venía un poco preparado. Como ustedes pueden ver, es desolador, incluso puede ser desesperanzador pensar estos temas, y sobre todo porque estamos pensando las causas. Hablamos de violencias, hablamos de cambio climático, pero si hacemos un ejercicio más riguroso de ir al origen, pues pareciera que la causa principal es el fracaso del Estado moderno liberal, ¿no? No hay Estado. Ustedes dos lo acaban de mencionar, el principal violador de los derechos humanos son los Estados. El Estado es quien viola los derechos humanos, quien no los garantiza. Y además, en esta idea del Estado liberal como modelo, que supuestamente es el que de alguna manera da forma a las democracias representativas, pues nos damos cuenta que no se está cumpliendo desde quizá la teoría más clásica, liberal, no se está cumpliendo ni siquiera con la protección de la propiedad privada, ¿no? Y propiedad privada es vida, es libertad y son bienes adquiridos. Estas personas, o todas las personas en este país, estamos siendo, pues sí, víctimas de no poder ni siquiera tener garantizado lo más elemental, ¿no? Nuestra propia seguridad. El Estado no está cumpliendo con su parte del contrato social, que sería proteger la vida, proteger la libertad. Cuando hablamos de migración, de desplazamiento, también habría que tocar un tema que también está invisibilizado, pero es el hecho de que siga habiendo esclavitud, ¿no? Hoy se le habla con un eufemismo, que es la trata de personas. Entonces, no hay libertad, no se puede realmente hablar de que tenemos garantizada nuestra propia vida, y pues estas personas desplazadas pierden también sus bienes adquiridos, ¿no? Por medio del propio esfuerzo. Entonces, pues hay un fracaso estructural. El Estado liberal quizá es una entelequia, ¿no? Yo muchas veces también cuando pienso en los derechos humanos digo, pues los derechos humanos son una entelequia, ¿no? Es un ideal al cual aspiramos, pero que en lo concreto pues muchas veces vemos que no ocurre, ¿no? Quizá por eso la defensa de los derechos humanos pasa más por la jurisprudencia muchas veces, ¿no? Porque yo leía informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a veces me exaspera el ver en las conclusiones siempre esta lista interminable de buenas intenciones, de lugares comunes, ¿no? Con esta lista también de verbos, hay que impulsar, hay que promover, pero nunca se ve cuál es el método, cuál es el camino. Y acá quizá y yo aquí quiero aprovechar que están ustedes para, desde mi infinita ignorancia en estos temas, poder intentar también tener una mayor comprensión, porque vamos a apelar a los estados sabiendo que el Estado mismo, porque no solamente es en términos de seguridad o de violencia, sino cuando vemos que los gobiernos responden siempre a intereses económicos antes que políticos, ¿no? Cuando lo económico supedita lo político. Entonces, el desplazamiento no solamente se da por la represión a los movimientos
digamos, contestatarios, como serían los movimientos zapatistas, sino también en aras del progreso, ¿no? Y el desarrollo. Entonces vamos a construir una presa sin importar las personas, ¿no? Los pueblos que allí habitan desde hace siglos, porque además nuevamente es otra vez echar mayor dolor a las heridas abiertas, porque quienes se ven afectados son los marginados de siempre, ¿no? Son los pueblos indígenas, son las personas, pues que sí, que han sido invisibilizadas y que luego a mí me da la impresión, al leer estos informes, con esta pretensión de objetivar los fenómenos, no sé si de repente se cosifica, o sea, todo termina siendo una serie de cifras, de estadísticas, de datos, en la que lo que se borra son los rostros de las personas y las tragedias y las catástrofes que tú también decías, no, Michael. O sea, una cosa es un desastre natural y otra cosa es una catástrofe humana que además tiene muchos rostros de tragedias, de vidas personales, de familias rotas y de las infancias, ¿no? Justo han tocado temas que en este foro pretendemos abordar: violencias en la ruta migratoria y luego infancias desplazadas, que yo creo que ahí está el sino de todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos tener una esperanza en el futuro si en lo que estamos afectando a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero bueno, esto ahorita lo dejo yo aquí, quizá un poco oscuro, para que ustedes nos arrojen un poco más de luz. Michael. Es una buena provocación. A ver, yo estaría de acuerdo en que tenemos que cuestionar el Estado y el Estado en el que vivimos, ¿no? Y este modelo, digamos, de Estado liberal, como mencionas. Estoy de acuerdo en que los derechos humanos no existen, es decir, es una entelequia, y es una entelequia, voy a decir, también cultural, ¿no? Es decir, los derechos humanos no son otra cosa más que el acuerdo que tenemos tú y yo de respetarnos. Exacto. Y de considerarnos como iguales. Eso no existe. Eso es algo que acordamos, ¿no? Yo insisto que sigue siendo la idea más subversiva el que todas las personas somos iguales. Sí. Es algo que no soportamos, ¿no? Y es cierto que el gobierno tiene mucha responsabilidad en esto, en reproducirlo, pero también es cierto que como ciudadanos somos consumidores de esa violencia, ¿no? Es decir, no sería posible la trata de niñas y adolescentes en Guerrero si no hubiera hombres que consumieran sexo con estas niñas de manera, como tú dices, esclava, ¿no? Somos el primer país en el mundo de pornografía infantil. Eso no es el gobierno, ¿no? Sí lo es en el sentido de que lo permite, no lo persigue, pero digamos, lo consumimos todos. Somos el primer destino mundial en turismo sexual infantil. El primer lugar en el mundo. Somos una sociedad enferma de violencia, y aplaudimos la violencia, ¿no? Por eso estamos militarizados y todo el mundo dice, qué bonito, ¿no? Es decir, si no vemos eso, ¿no? Las cosas no van a cambiar nunca, ¿no? Si seguimos diciendo que el gobierno y el gobierno y el gobierno, sí, el gobierno sí, pero no solo el gobierno, porque ese gobierno, y el que sea, y el anterior, y el de hace dos, lo pusimos nosotros, ¿no? Consumimos esa violencia, ¿no? Y a mí me parece fundamental que desde la perspectiva de las cátedras, ¿no?, podamos mirar esa cultura de violencia que nos penetra, ¿no? El desplazamiento forzado es una expresión, como bien decía Marcela, de muchas violencias. Nunca se da solo. Detrás de eso hay masacres, hay tortura, hay un maltrato a la idea misma de la dignidad de la persona. Y eso lo permitimos y abusamos de eso permanentemente, ¿no? Vienen los migrantes y los despreciamos, ¿no? Los discriminamos. Hay historias verdaderamente tremendas y me parece que contar esas historias es importante para hacernos un reflejo de quiénes somos, ¿no?
y desde dónde podemos empezar a cambiar las cosas desde mi ámbito mucho más cercano, ¿no? Con mis vecinos, en mi casa, en mi calle, en mi cuadra, ¿no? Ahí es donde empiezan los derechos humanos, ¿no? Yo quiero mostrar, si puedo, un video. Este video es el testimonio de unos niños, hoy ya son adultos, que fueron desplazados justo por la violencia en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Y hablan de cómo fue su experiencia, ¿no? Este video lo hicimos hace algunos años para el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, pues para tratar de expresar, más allá de los datos, lo que queríamos es que vieran una historia real, ¿no? de lo que sucede y la importancia, digamos, de narrar estas vidas y lo que está detrás de los datos, digamos, propiamente, ¿no? Entonces, dura 5 minutos y luego lo comentamos. Sí. A menos que quieras... No, adelante. Entonces, si se puede correr el video, por favor. Muchas gracias. Yo soy Kimberly Dalia Rabelis Castañeda, tengo 17 años y mi papá es Ever Eusebio Rabelis Ramos. Yo tenía 8 años. Pasa esto, entonces todo lo que teníamos, todos los recursos fueron hacia la búsqueda de mi papá. Entonces perdimos todo en un año. Era acostumbrarnos a eso, ¿no? Que ya no había carro, a que ya no había las comodidades de antes y que si queríamos pedir algo, un dulce, pues siempre era no, porque mamá no tenía dinero y sigue sin tenerlo, ¿no? Entonces, desde que desapareció mi papá, ya no volvimos a ese nivel de vida que teníamos antes y lo vemos muy difícil de parte de que el gobierno no apoya directamente a los jóvenes. Siempre nos ponen trabas para conseguir una beca. Tuvimos que vender todo para poder pagar abogados, para pagar investigadores y pues ahí nos dimos cuenta en realidad de la situación en la que estábamos y que ya no íbamos a tener la misma vida que antes. En lo personal yo bloqueé muchas cosas, no me acuerdo todo así cronológicamente qué pasó, pero estuvimos en todos lados, fuimos a la policía, estuvimos con los MPs y todos decían así como que está bien, te escuchamos, te entendemos. Entonces ya después no hacían nada. Fue muy difícil, estamos muy enojados porque cualquier institución que nos encontramos con ella, con cualquier institución, nos dice, te vamos a dar, y no hacen nada. A mi mamá no la vemos en todo el día. Trabaja muchísimo, tiene 2 trabajos, hace pasteles y trabaja en la estética, y nunca es suficiente. Le dije, deja que Ever estudie en la preparatoria y yo te ayudo en la casa. Busco un trabajo. Así de fuerte es la situación. A veces no tenemos que comer. En Francisco y Madero, Coahuila, el 11 de mayo del 2009. A los 15 días de la desaparición, se encontró la camioneta en donde viajaba mi papá y se encontró que estaba siendo manejada por le llaman halcón, por un halcón del grupo delictivo de los Zetas. La persona que estaba manejando la camioneta de mi papá salió libre, solo dio una declaración y lo dejaron ir. Lo más descarado fue que este tipo que traía la camioneta le dice a las autoridades todo lo que hizo. O sea, yo trabajo con los Zetas, soy halcón. Y fue como que le dijeron, ok, está bien, gracias por tu declaración, ya te puedes ir. Yo me puedo ir, sí, y ya se fue. Y yo su vida normal. Él en la declaración dice que él solo estaba haciendo su trabajo. Para él eso era un trabajo. Y dice que pues él entregó a mi padre con sus amigos, los entregó a su jefe. Se nos hizo muy feo el primer contacto que nosotros tuvimos con el gobierno. Y ese fue el momento en el que dejamos de confiar en el gobierno y en las instituciones. Yo quiero recalcar que todo el trabajo inicial que se hizo en el caso fue de mi tío, no del gobierno, no de ninguna autoridad.
Mi tío y uno de mis primos se fueron a meter a lugares horribles, arriesgan su vida para enterarse de que los agarraron en la gasolinera de Francisco de Madero, que golpearon a Plancarte, el compañero de mi papá, y que se los llevaron con la cabeza cubierta. Yo creo que en parte al gobierno le conviene que la gente no se entere de lo que está pasando, pero en mi opinión deben enterarse de que esta situación es muy difícil. Nos gustaría que esto les concientizara a las demás personas de que en realidad México no es seguro. No existe. Aquí no. Al menos en México no es sinónimo de justicia. No hay justicia. Creemos que si ya no se puede hacer justicia, mínimo prevenir que le vuelva a pasar a otras familias. Esta es una familia que fue, pues eso, desplazada después de la desaparición del papá. Y pues bueno, es todo lo que está detrás, ¿no? Lo que provoca, ¿no? Este niño, cuando tenía 13 años, su mayor ilusión era ser soldado para vengar la desaparición de su padre, ¿no? Ya superamos esa etapa. Pero, digamos, lo que quiero decir es, no solamente es el desplazamiento y ya, sino es todo esto que provoca la desesperanza, el enojo, el empobrecimiento, ¿no? Y todas estas violencias que siguen permeando por atrás, ¿no? Y cuando dice la justicia no existe, ¿no? O sea, no puede haber algo más desesperanzador que eso, ¿no? Que te lo diga además un niño, ¿no? Es terrible. Entonces, quería mostrarlo así porque yo también creo que la esperanza solamente se puede contar con poesía, ¿no? Solamente se puede narrar así. Y el arte y la cultura creo que tiene mucho que darnos para superar estas situaciones de desesperanza y de violencia, ¿no? Insisto, más allá de las cifras, de los datos, de lo frío de la información, ¿no? Gracias, Michael. Pues durísimo. Y de acuerdo, porque además esa es un poco la vocación de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. Creo que justo eso apunta, ¿no? Y nosotros tenemos ahora un lema que es hacia la construcción poética de un mundo libre de violencias, porque sí, creo que muchas veces incluso el arte documental, el periodismo, que es también un arte en sí mismo, una técnica, una poiesis, ¿no? Significa, creo que sí puede ser quizás ese modo en el cual se visibiliza y se sensibiliza sobre este tipo de asuntos que son monstruosos, ¿no? Y ahí nos vamos a la etimología, y lo monstruoso es lo que muestra, lo que nos muestra a nosotros mismos como seres humanos, aquellos rostros que queremos mantener ocultos, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por la entrevista testimonial, que más eso, ¿no? También es esa vía del testimonio, lo que quizá pueda ayudarnos a comprender la magnitud real, ¿no? Marcela, te escuchamos, por favor. Gracias. No, la verdad es que siempre es bien, pues mueve mucho escuchar testimonios, ¿no? Siempre hablamos de cifras y yo quiero también igual nombrar a dos personas que me parece que si no les ponemos cara, si no les nombramos, igual se pierden entre tanto, ¿no? Y son los profes María de Tránsito Piña y Javier Barajas. Ellos pues son originarios de Guanajuato, de Salvatierra, y bueno, su hija desapareció en 2019, me parece. Después fue hallada en una fosa clandestina, y también el terror incluso hasta en los cuerpos, ¿no? Y con eso pues ellos se convirtieron en buscadores. Ellos iban todo el tiempo a las búsquedas en campo, y después de haber encontrado su hija, incluso se veía el profe ahí en las búsquedas, y también el hermano de su hija desaparecida, Javier, se convirtió en buscador, y al poco tiempo fue asesinado, y pues la familia tuvo que desplazarse, ¿no? Forzadamente. Entonces ayer recibieron el premio Frontline Defenders 2022, entonces creo que
para estas familias, para muchísimas familias del país, el hecho de no encontrarse con la justicia, de saber que la justicia, como ellas quieren que llegue, pues no llegará, desafortunadamente, pues se convierten en personas defensoras de derechos humanos, se convierten en quienes están buscando no solo a sus hijas e hijos, sino verdad, memoria y justicia. Y me parece como súper valiente y relevante que aún con todo lo que les atraviesa, con todas las consecuencias de haber perdido 2 hijos, los profes sigan siendo referente en la lucha por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y así como los profes, pues también hay muchísimas personas que se convirtieron en defensoras de derechos humanos por los hechos victimizantes en los que vivieron, se vieron atravesados, ¿no? Y un poco, o sea, reflexionando sobre lo que hablaban hace un momento, sobre lo que preguntabas, Bruno, me parece bien relevante, pues también sí considerar como todas estas violencias que se han normalizado, pero también seguir como sin quitar el dedo del renglón de la responsabilidad del Estado, de su obligación de garantizar, de promover, de proteger, porque estos miles de personas desplazadas pues sí pudieron tener mucho antes de verse obligadas a hacerlo una solución, digamos, a ese problema, ¿no? Planes reales que no solo nombren el problema, sino que puedan aportar soluciones a estos problemas, que sean estas medidas de reparación, de protección, de prevención, las que realmente les digan no necesitas cambiar tu vida para sobrevivir, porque realmente es a lo que lleva a las personas, la necesidad de sobrevivir lejos de un ambiente violento que les cambia la vida, ¿no? Y pues nuevamente, o sea, creo que hay algún par de políticas que se han hecho, por ejemplo, desde las comisiones de atención a víctimas o desde el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que igual ya en el peor de los casos pues sí les llevan a sugerir o digamos por la seguridad de la persona pues a moverse de su lugar de origen, aunque muchas de ellas pues lo ven incluso hasta complicado porque no quieren irse de su lugar de origen, menos cuando por ejemplo se trata de familiares que buscan a su ser querido, aunque eso signifique poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces, pues nada, como reiterar que estas voces son importantes, pero también el hecho de exigir, pues lo que ya hemos dicho, o sea, hace poco estuvo aquí la relatora de desplazamiento interno forzado, y entre las recomendaciones estaba eso, no solo reiterar lo que han dicho otros órganos o relatores de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre abandonar la política de militarización de la seguridad pública, porque ya vimos que las causas son catastróficas, ¿no? Son terribles para la población, para las personas, ahora mismo Zacatecas también ya se ha convertido en un lugar en donde las personas se empiezan a desplazar por causas de violencia, ¿no? Y sí abordar, por ejemplo, entre las propuestas, pues es la vía judicial en temas específicamente de delitos, sobre todo cuando se trata de crimen organizado, y una política integral que atienda pues el fenómeno del desplazamiento interno forzado. Sí, híjole. Bueno, me quedo un poco con, no sé si ustedes lo notaron, pero estamos hablando de desplazamiento y terminamos hablando de justicia, ¿no? Entonces, y acá me quedo igual desde el horizonte un poco de la teoría política. O sea, estamos más cerca de Hobbes que de Locke y de Rousseau, ¿no? Y esta idea un poco de, claro, es que el Estado está desfondado, los gobiernos no responden más que una lógica electoral. Estas personas desplazadas, refugiadas, migrantes, al no tener propiedad privada, no tienen propiedad jurídica, no votan. No son sujetos de interés para ningún gobierno, para ninguna política pública, porque no les va a redituar en lo que les interesa a ellos, que es el poder, por el poder, ¿no? Al cual se accede además por esta otra como especie de farsa, ¿no? Que es la democracia representativa electoral, que en realidad es una oligarquía, ¿no? Pero lo que me llama la atención, me resulta esperanzador,
porque más estamos como en el horizonte de dos ilusiones, ¿no? Está la ilusión del Estado, que es una ilusión porque no está cumpliendo con su deber, pero también está la ilusión como esperanza, ¿no? Yo esto lo leí hace poco en un periódico, no es idea mía, pero el concepto de ilusión en estas dos acepciones. Pero entonces, claro, si el Estado está desfondado y los gobiernos están rebasados, y me quedo con lo que mencionamos ahorita en términos de construcción de justicia desde abajo, ¿no? La construcción de justicia en las redes de apoyo solidarias de la organización, de la sociedad civil, que además, claro, y entonces ahí está quizá el giro, ¿no, Michael? Porque cuando tú dices que por supuesto mucho de esta violencia es debida a que la sociedad es consumista, participamos activamente, bueno, del mercado de las drogas, del consumo de drogas ilícitas, de pornografía infantil, participamos todo el tiempo en este no reconocimiento de la dignidad de la otra persona frente a mí, ¿no? Que quizá también ahí habría que decirlo, es que no somos iguales todas las personas y justo nuestra igualdad está en la diferencia, ¿no? En que tenemos incluso diferentes necesidades y allí entonces quizás sería el camino para ir atendiendo caso por caso esta construcción de memoria, de verdad, de justicia. Y quizá eso es lo que estamos viendo en México, ¿no? Son las madres buscadoras, son las patronas, es la sociedad la que está dando la cara, la que está poniendo, ¿no? Sacando el pecho, poniendo el hombro, acuerpándose, ¿no? Que es un poco también esta nueva como categoría, ¿no? Del cuerpo como agente. Y entonces quizás sí, ya no depositar toda nuestra esperanza y esfuerzos en intentar que los gobiernos escuchen las recomendaciones que se les hacen, sino como te mencionabas, al mismo tiempo y en paralelo, ir aprendiendo de estas experiencias que se están viendo, que además sí tienen un impacto real, concreto. Pero bueno, ahí creo que hay un poco de esperanza, pero también hay mucho dramatismo, ¿no? No sé, ¿qué otra cosa podríamos pensar en el caso particular, específico de México, donde ya no solamente es el sureste, estamos viendo que en el norte, bueno, Tamaulipas, o sea, cada vez más, porque el problema con el crimen organizado y el narcoestado, en el cual pues vivimos, ¿cómo se podría ir reestructurando, rescatando a ese ámbito público desde abajo? Yo pensaba en este caso la militarización de todos o de muchas tareas que deberían ser encargadas a los civiles. Quizás se le podrá dar la vuelta y entonces más bien pensar en civilizar a los militares. Ahora que ya los tienes haciendo otras tareas, pues les dejas de comprar armas y los empieza a capacitar como administradores públicos. O sea, no sé, o sea, ¿se podría pensar en algo así, Michael? No sé. Habría que quitarles el fuero primero, ¿no? A ver, yo creo, yo sí soy un fiel, ferviente creyente de la necesidad de construir comunidades sanas. Yo creo que es en lo local donde se puede reconstituir el tejido social. Si uno mira, las comunidades indígenas son un buen ejemplo de ambas cosas, ¿no? De cómo se puede reconstruir el tejido social y cómo se puede destruir el tejido social, ¿no? Hay comunidades, hablaba yo el otro día, que han decidido en asamblea, es decir, con discusión de por medio, ¿no? Y una deliberación, la creación de guardianes, policías comunitarias que les protejan, ¿no? Y en muchos lugares funciona. Funciona porque rinden cuentas a una comunidad y a una asamblea, ¿no? En otros lugares esa misma idea se ha tergiversado, se ha corrompido y se han vuelto en muchos casos vigilantes, se han vuelto grupos paramilitares, algunos se han vinculado al narco, los han cooptado, ¿no? Porque ahí no hay rendición de cuentas, ¿no? ¿Cuál es el principal problema con el ejército? Pues que no rinde cuentas a nadie, ¿no? Y ese es el mejor escenario para la corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede lograr esto? En el nivel local. Y en el nivel local generando solidaridad, ¿no?
pues eso, con las personas desplazadas, con los migrantes, con los que sufren, ¿no? Generando condiciones para que eso no suceda. Porque tratar de imaginar que eso viene de arriba para abajo, sí, desde un gran presidente visionario que nos va a resolver el problema, honestamente yo creo que no. Sí hay obligaciones, evidentemente, que el Estado tiene en virtud de las convenciones y de la ley, y eso no hay que dejar de exigirlo, como dice Marcela, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, esa construcción de abajo, y lo pongo como, tratando de responder a lo que dices, como imaginario, como ilusión, ¿no? De cómo podemos funcionar como país, porque ahorita todo está centralizado, hasta la seguridad está centralizada, la educación, la salud, cualquier cosa está centralizada. Empecemos a descentralizar. A mí me dio mucha pena escuchar cómo aplaudían la creación de esta universidad lingüística en la Ciudad de México, que va a atender a una población de 15 millones de personas. ¿Por qué no dejan que cada pueblo tenga su universidad? No, ¿por qué? Hay que centralizarlo todo, ¿no? Y damos una universidad casi como filantropía, ¿no? ¿Por qué se va a atender de la misma manera, culturalmente hablando, en Chiapas que en Guerrero, ¿no? Hablando de la educación, ¿no? Es decir, descentralicemos y construyamos comunidades fuertes desde lo local que tomen decisiones sobre su futuro, sobre lo que les conviene, sobre su seguridad, sobre su educación, sobre su salud, sobre sus propios recursos, ¿no? Y dejemos de expropiárselo por una serie de iluminados que, como tú dices, van y se presentan en elecciones recurrentes, ¿no? Sí, y es como como neocolonialismo, ¿no? Es de colonialismo interno, pero entonces sí, la apuesta quizás está en eso, no vernos como iguales, sino como diferentes, y apostar a la diversidad. Y acá, o sea, desde la perspectiva de un organismo internacional, como Amnistía Internacional, y desde la idea que tiene Michael, que más comparto, ¿no? Es un poco esta idea como rizomática, hay que construir refugios, ¿no? Y que sean refugios y no políticas arbóreas, verticales, sino más bien horizontales, donde no haya un solo núcleo, sino muchos nodos, ¿no? Que se interconecten. Se ve factible en el término del concierto de las naciones y de los distintos intereses, pero estamos viendo una Europa fracturada ahorita, ¿no? ¿Se podrá construir desde la visión internacionalista esta red como de refugios que de alguna manera den acogimiento y cuidado a estas personas que son las más necesitadas, o cómo se percibe desde? Claro. Sí, la verdad es que sí, creo que, y coincido mucho con Michael, yo creo que pues cualquier política evidentemente empieza desde lo local, ¿no? Desde los municipios, desde lo más cercano a la población, pueblos originarios, municipios, etc. Y sí, claro, yo creo que ninguna organización internacional tendríamos que pensar como que desde acá tenemos como la verdad absoluta para llegar a un lugar y tratar de hacerlo. Simplemente yo creo que es nuestro papel como estar todo el tiempo poniendo sobre la mesa que se respeten los derechos humanos, ¿no? El respeto que los derechos están reconocidos en múltiples tratados, pero no solo en eso, sino también en lo que hemos visto en el país. Entonces, yo creo que, y un poco como ligándolo a tu comentario anterior, me parece que, pues que estas situaciones de violencia que atravesamos, de violencia extrema, no es, o sea, sí está la exigencia y sí está el construir desde lo local, pero no solo eso, sino es seguir como apostándole a modelos alternos de paz y de justicia, no sé si llamarle justicia transicional porque estamos muy lejos todavía de eso, ¿no? Pero sí creo que hay muchas formas de encontrar como mecanismos, y claro que habrá que verlo desde las necesidades de cada región. El fenómeno de las violencias pues se atiende desde lo local porque son distintas casi que en cada colonia, en cada comunidad, ¿no?
Entonces, pues el hecho de apostarle a eso, de darle la responsabilidad también que tienen los alcaldes, pues es bien importante, y porque claro, tanto presidentes municipales como gobernadores van a decir todo el tiempo, sí, que traigan más militares, porque esta idea de como si fuera la única solución, el uso de la fuerza, más armas, como si estuviéramos en guerra, porque hasta el hecho de guerra contra el narcotráfico, y no estamos en guerra. O sea, si se va a hablar, que se hable de un conflicto armado interno, no internacional, y reconozcamos que existe eso, ¿no? Pero si no se habla desde ahí, si no se dan las medidas excepcionales que incluso considera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues la verdad es que sí, yo pienso que no es solo como civilizar a los militares, porque no iría por ahí, o sea, no es solo la falta de rendición de cuentas, es también la impunidad militar. Digo, sabemos que en el país es el 95% la impunidad, pero yo creo que entre los militares llega al 99.9%, o sea, es nula, ¿no? La justicia cuando cometen violaciones de derechos humanos, y justo el CIDE y el Programa de Política de Drogas y México Unido contra la Delincuencia documentaban más de 227 funciones civiles que se le han dado a las Fuerzas Armadas. Y yo me pregunto, ¿qué se necesita, pensando en la exigencia al Estado o a los gobiernos, para fortalecer desde lo local, ¿no? Evidentemente no es solo que desde nosotras también hagamos nuestra parte, pero sí la responsabilidad del Estado otra vez, y tiene que ver obviamente también con recursos. Entonces, ¿a dónde, o sea, viendo, ¿no?, también como cuánto dinero se le han dado a las Fuerzas Armadas en los últimos 2 años? O sea, no estoy hablando, o sea, sí históricamente ha crecido el presupuesto muchísimo, pero ya con el hecho de pasar Guardia Nacional a Sedena, por ejemplo, inconstitucionalmente, por cierto, ya la Sedena sería una de las secretarías con más presupuesto, casi solo después de la Secretaría de Educación Pública. O sea, miles de millones de pesos al año, que se traducen. El otro día estuve en una charla que nos decían es como 5,000 pesos cada segundo se gastarían en las Fuerzas Armadas. O sea, 5,000 pesos al segundo. O sea, si hablamos de construir desde lo local, ¿qué podríamos hacer con 5,000 pesos al segundo, no? Entonces creo que por ahí tendríamos que apostarle también, y sí, porque si no seremos al final no solo un país de víctimas y de fosas, sino también de desplazamiento interno forzado, porque ya es otro estado militarizado o víctima de violencias que no se atiende desde otros enfoques que atacan la parte, o que más bien atienden, digamos, la parte estructural de las violencias. Y esto que mencionas de los recursos, eso me da un poco de esperanza, porque pues se dice que no hay dinero, ¿no? Pero en realidad sí hay. Sí, hay muchísimo. Siempre hay dinero para la guerra, ¿no? Ahorita, pensando en términos internacionales, Estados Unidos le ha dado más de $60,000 millones en armas a Ucrania. Es abismal. Con ese dinero se podrían construir hospitales, universidades, infraestructura pública. Entonces sí hay recursos. No hay voluntad política, no hay unidad de humanidad ya. Eso también, ¿no? La humanidad como proyecto ilustrado, pues también es como un fracaso, no hay ciudadanía mundial, pero pareciese que podría ser posible, ¿no? Entonces, digo, no sé, yo quisiera quedarme un poco con esa idea de que, sabiendo que hay recursos y que lo que simplemente falta es sensibilización, imaginación y voluntad, quizá se pueda sí pensar en este otro mundo posible, donde además pues no seamos eso, ¿no? Víctimas de todo este tipo de violencias que más nos autoinfligimos, ¿no? No sé si les parezca, pero pensaba que quizá podríamos abrir hacia el público, si tienen algún interés, alguna pregunta, aprovechar que tenemos estas dos personas expertas, y quizá para darle un cierre a nuestro conversatorio. Estamos perfectamente en tiempo para escucharles. Si ¿no? ¿Alguna intervención? ¿No? ¿Nada? Michael, Bueno, nada más mencionar que hace falta visibilizar a las personas desplazadas. Sí. En Chiapas se calcula ahora 14,000, que es casi el doble de las que hubo durante el conflicto armado con el ZL, ¿no? Y eso sigue sucediendo, ¿no? Sí.
En Guerrero sigue habiendo comunidades desplazadas por el narco también, ¿no? En la Ciudad de México tenemos una enorme comunidad de personas desplazadas, muchas de ellas son periodistas. Los periodistas desplazados de los estados vienen y se concentran aquí, ¿no? Y no son ni vistas ni atendidas en las consecuencias que viven. Hablaba Marcela del mecanismo de protección. A veces lo que termina haciendo el Estado es haciéndole el trabajo a los que quieren desplazar, poniendo los recursos para que la gente se desplace, ¿no? Cuando hablamos de defensores de derechos humanos y de periodistas, justo la respuesta es cómo hacemos para que no tengan que desplazarse, ¿no? Y el Estado lo que hace es desplazarlos. Y una vez que están desplazados en la Ciudad de México dice, pues ya no tienes riesgo, ¿no? Ya ahí te ves, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Entonces, mientras no haya una ley, hoy se está exigiendo una ley de desplazamiento forzado interno, está durmiendo el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, una propuesta que nomás no sale, no va a la Cámara de Senadores, no se va a prevenir, no se va a sancionar, no se va a atender las consecuencias del desplazamiento forzado y sobre todo vamos a seguir sin saber cuántos son. La relatora dijo que se haga un registro, ¿no? Uno ve los reportes del ACNUR y te dicen en tal país tanto, en tal país tanto, en tal país tanto. Llegas a México y dice, pues se calcula que más o menos, ¿no? O sea, no hay manera de saber. Y sí, lo que hace la Comisión Mexicana es grandioso porque es la única que intenta tener una idea de qué estamos hablando. Pero tiene que haber registros oficiales de eso, porque si no, ¿cómo atiendes el problema, ¿no? Claro. Entonces, creo que también desde la sociedad civil podemos, como lo hace la Comisión Mexicana, como lo hace Marcela, ayudar a visibilizar esta problemática, porque si no, no se va a atender. Marcela, ¿tú quisieras cerrar? Claro. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la conversación y por compartir esta perspectiva brutal. Y bueno, ya lo habías un poco abierto sobre cómo está el entorno internacional, pero pienso si hay experiencias de otros países, a lo mejor en momentos de desplazamientos masivos, en otros momentos de la historia, de cómo la sociedad civil se ha podido involucrar de manera eficiente. Por supuesto, la labor de visibilización que hacen las organizaciones es muy importante, pero después hay un sentimiento importante de impotencia, ¿no? De no saber realmente cómo intervenir, hasta dónde. Hay temor, porque no sabes si estás asumiendo un riesgo al acercarte a migrantes. En fin, hay muchísimos prejuicios, me parece. Y no sé si han podido ver desde sus diferentes ventanas experiencias internacionales interesantes de involucramiento de la sociedad civil en apoyar, ¿no? De una manera más real. Gracias. Sí, y de hecho justo iba por ahí mi comentario de cierre y gracias por la pregunta porque creo que cuando hablamos de estos temas siempre como que se nos estruja el corazón y decimos ¿y ahora qué? ¿O qué podemos hacer y qué sigue? ¿No? Porque sí son temas muy difíciles y complicados, pero sí creo que hay esperanza, por supuesto, ¿no? Si no, yo creo que no estaríamos aquí. Y sí hay, pienso en México, por ejemplo, en los albergues, ¿no? Los albergues que se han hecho desde sociedad civil, no solo para personas en situación de, personas en movimiento, ¿no? Migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, sino también para las familias que han sido víctimas de desplazamiento. Y creo que apoyando como a los albergues, visibilizando el trabajo de organizaciones como la COMI, hablando del problema también, entiendo que van a tener más adelante el conversatorio sobre migrantes, entonces creo que el hecho de desestigmatizar siempre es un tema bien sensible, ¿no? Por estos prejuicios que mencionas en nuestras redes sociales desde Amnistía Internacional. México, cada que presentamos algún tema sobre migrantes es el tema que más opiniones negativas tiene. Es impresionante, o sea, esta idea de que vienen a robar trabajos, o sea, como todo un estigma y criminalización en torno a las personas en movimiento,
Yo creo que nos toca eso, nos toca romper esos estigmas, hablar del problema. Y yo me atrevería a decir, bueno, sigamos como exigiendo al menos un diagnóstico básico, información oficial clara para saber por dónde empezamos, ¿no? Por dónde se puede atender las problemáticas dependiendo de los estados. Y sí, les invitaría a sumarse, a si pueden aportar algo, a albergues, ¿no? A otras organizaciones que de verdad yo creo que siempre se necesita, y eso, seguir como siendo portavoces de que está esta situación, pero también hay formas de cambiar no solo la manera de ver las cosas, sino también de exigir pues, la dignidad para todas las personas y un trato igual. Michael, yo me quedé sin micrófono, pero... Gracias. Bueno, incluso ahorita nada más, como también ya cerrando un poco, quisiera invitarles, está por inaugurarse la Bienal Internacional del Cartel de México, claro, donde Amnistía Internacional y la Cátedra Nelson Mandela y el Programa Universitario de Derechos Humanos patrocinamos la categoría C, que es por el derecho a migrar, ¿no? El movimiento y permanencia. La colección está muy bonita y quizá también está por ahí, ¿no? Ir generando, poniendo en el debate público, claro, esta idea del derecho a migrar, sí, porque más se nos olvida que somos una especie migrante, ¿no? El Homo sapiens, ¿no? Ha migrado desde siempre y ahora resulta que es más fácil que una mercancía atraviese fronteras que una persona, ¿no? Entonces, pues bueno, está esa invitación. Yo quisiera agradecerles, la verdad es que estoy encantado, salgo muy, muy enriquecido y sí, sobre todo agradecido con ustedes por estar acá, por darle voz a los que no tienen voz, por hacernos ver todo este panorama y al mismo tiempo dejarnos para reflexionar muchos otros temas que continuaremos el día de hoy y el día de mañana pensando el problema de la migración desde la perspectiva de las infancias y desde la perspectiva de las violencias. Entonces les agradecemos también a ustedes que nos acompañaron, pues para ustedes fue pensado este foro. Gracias a Anglo Arts, gracias a la Unidad Académica, a la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, y pues si no tienen más que agregar, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias.